¿Qué tal, Eurocuriosos? Espero que la resaca eurovisiva ya se os haya pasado y ya estéis en un modo de vida normal en el que podáis atender otras cosas que no sean ensayos, declaraciones, cosas relacionadas con Eurovisión. Bueno, todavía estamos en una época que las repercusiones todavía hay muchas noticias, pero bueno, en un principio ya deberíamos de poder volver a nuestras vidas. Hoy os traigo una weekly muy especial. Es una weekly con la que quiero hacer un repaso de todo lo sucedido durante Eurovisión 2025. Todas las noticias y todas las cosas importantes que sucedieron durante la semana de Eurovisión y que estamos viviendo durante estos días post-festival, ¿no? Todas las polémicas, todas las noticias, que la verdad es que este año es que son un montón. Llevamos un par de años que la verdad es que son increíbles, ¿no? La cantidad de repercusión que está trayendo Eurovisión. Por eso va a ser una weekly larga, siéntate. Yo voy a intentar ir lo más rápidamente posible, pero contándolo siempre de la mejor manera posible. Pero hay muchas noticias, tenemos muchas cosas de las que hablar. Así que siéntate, ponte cómodo. Abajo, si estás en YouTube, abajo tendrás el menú absolutamente con todos los enlaces a todas las noticias, así que puedes ir y moverte y desplazarte a las noticias que más te interesen, y si no, también la puedes ver por partes, ¿eh? Te pones un ratito hoy, otro ratito esta tarde, con toda la tranquilidad del mundo, ¿vale? Hoy es domingo, hoy no hay prisa tampoco, que es domingo. Normalmente la hacemos el miércoles, pero ha sido un post-Eurovisión tan intenso y que no he tenido mucho tiempo para poder, y además que es eso, que había tantísimas noticias que no he tenido mucho tiempo para poder preparar la weekly como yo quería prepararla, para poder contaros todo lo sucedido en Eurovisión 2025 este año. Hazle caso a Paul ahí, que dice: póntela mientras comes o cenas y la vas mirando, mientras vas en la cinta. Eso es. Muy bien. Bueno, que sepas que todas las noticias relacionadas con Eurovisión las voy comentando en la comunidad de Toxic Vision en Twitter, y ahí entre todos podemos ir compartiendo noticias y comentar todo lo que va poniendo la comunidad, ¿vale? Buscas en las comunidades aquí de Twitter Toxic Vision, o en mi perfil tienes un enlace también a la comunidad. Yo lo que hago es traértelo todo ordenadito para poder contártelo bien aquí, en principio todos los miércoles en directo en Twitch. Vamos a seguir teniendo semanalmente weeklies hasta pues todavía unas cuantas semanas más, hasta que entre el verano y nos tomemos unas vacaciones, pero se esperan todavía noticias, pues eso, repercusiones de 2025, noticias de Eurovisión 2026 y noticias de España y del Benidorm Fest, que seguro que las semanas que vienen salen cosas muy interesantes, ¿vale? Pero venga, vamos con este repaso. Simplemente poner en memoria de dónde veníamos. Las previsiones de Eurovisión, los modelos predictivos y las encuestas nos iban diciendo pues que unánimemente que Suecia iba a ganar Eurovisión. Las apuestas estaban con Suecia en un 41%, y luego sí que es verdad que los otros favoritos pues sí que estaban repartidos. Normalmente ponían todos a Francia, Austria siempre que estaba en la terna, y otros países como Finlandia o como Albania, pero Suecia entraba en Eurovisión como la gran favorita. Simplemente poner el típico mini película anuncio de Netflix que hace siempre por Eurovisión, muy divertido también este año, con el retorno de Melody al juego del calamar, muy divertido. Y ya sí que podemos entrar en la semana de Eurovisión con la victoria de Austria y de JJ como ganador de Eurovisión 2025. Ahora lo que voy a hacer es repasar cronológicamente un poco todos los eventos durante toda la semana, de todo lo que fue pasando, pero bueno, como titular principal, pues bueno, estos fueron los resultados de la victoria de Eurovisión 2025, si es lo que más te interesa. Pues bueno, ganó Austria con 436 puntos,
toda una polémica con esta segunda posición de Israel, que ahora comentaremos e intentaremos analizar, con 357. Tercera Estonia, a un puntito con 356. Melody, España, nos quedamos en un puesto 24, en una antepenúltima posición. Luego analizaremos todos los puntos y todas las posiciones en los jurados y en televotos que recibimos. ¿De acuerdo? Empezamos un poco con la cronología de la semana, empezamos con todos los ensayos y pues absolutamente viendo cómo sucedían las puestas en escena de muchos países, y llegamos a la primera semifinal de Eurovisión 2025. Tony Aguilar y Julia Varela, comentaristas de Eurovisión en RTV. Que nadie se olvide de Julia Varela, que yo no sé por qué todo el mundo dice Tony Aguilar. Digo, si es que está Julita también, que además está desde antes que Tony. Pues hicieron este comentario que a mí, sinceramente, me pareció súper acertado y súper positivo. Este año Radio Televisión Española ha solicitado a Eurovisión un debate sobre la participación de Israel en el festival. Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza superan ya las 50.000 y entre ellas más de 15.000 niños y niñas según Naciones Unidas. Esta no es una petición contra ningún país, es un llamamiento por la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos acorde con They Will Rise. Este año Radio Televisión... Bueno, no está en el mensaje completo, pero vamos, un mensaje informativo que además recalcan que es un mensaje por la paz, que no en contra que no va en contra de ningún país, y que realmente simplemente da una información que es verídica y que es cierta. ¿En qué derivó esto? Ya lo veremos, ¿no? Pero básicamente tuvo quejas por parte de la OER, que lo vamos a ver a continuación. Otra de las cosas que vivimos durante la primera semifinal, pues el anuncio del cambio de la forma de anunciar a los finalistas. Hemos pasado, este año 2025, pues veremos si se mantiene, hemos pasado a una forma de anunciar a los finalistas de las semifinales en las que nos ponen a 3 países y de 3 en 3 se van anunciando, en bloques de 3 se van anunciando quiénes van pasando a la final. Habrá que ver si ha gustado, si no ha gustado y si será una forma que se mantenga en los próximos años. Yo estoy de acuerdo de que da un poquito más de emoción, pero sí que es verdad. Bueno, habría que analizarlo y veremos si se queda como una nueva forma de anunciar los resultados de las semifinales. Vale, con respecto a los resultados de la primera semifinal, muy rápidamente, porque simplemente os quiero recordar que tenéis un vídeo también muy largo, muy extenso, donde analizo absolutamente todas las votaciones de todas las semifinales y los jurados en mi canal de YouTube. Entonces, si realmente queréis un análisis detallado absolutamente de todo, os recomiendo que vayáis a ese vídeo, que ahí sí que hablo largo y tendido absolutamente de todo. En la semifinal os recuerdo que es todo televoto. Ganó Ucrania con 137 puntos, Albania segunda con 122, tercero Países Bajos, cuarto Suecia, que era de las favoritas, ni siquiera consiguió ganar la semifinal, Estonia quinta, Islandia sexta, séptimo Polonia, noveno Noruega, octavo Noruega, perdón, no sé por qué número voy, noveno Portugal y décimo San Marino. San Marino consiguió colarse en la final a 2 puntitos de diferencia. Chipre se quedó fuera. Los países que se quedaron fuera de esta semifinal fueron Chipre con 44, Croacia con 28, Eslovenia con 23, Bélgica también con 23 y Azerbaiyán con 7. Bélgica fue absolutamente todo un shock. En general se le daba no como claro clasificado, pero como uno de los que más o menos sí que iban a estar más claramente clasificados, más que otros países como por ejemplo Portugal o San Marino.
Ni siquiera, es que no tuvo opciones, es que estuvo con 23 puntos muy abajo de la tabla. Simplemente recordaros que San Marino realmente no tiene televoto, estas votaciones son de jurado, por las características del microestado, pues no tienen red propia telefónica y entonces estos votos son de jurado, que además se nota que son muy distintos al resto de votaciones. Con respecto a España, pues nuestros 12 fueron para Ucrania, los otros 10 para Polonia, 8 para Noruega. Esos fueron nuestros resultados en esta semifinal. Ya teníamos por lo tanto, a estos 10 clasificados, y aquí vienen las consecuencias de las que os comentaba, ¿no? La amenaza de la UER a RTV por los comentarios que hicieron con respecto a la guerra de Gaza, ¿no? Básicamente lo que le decían a RTV es que pues nada, que el festival es un festival apolítico y que no se debe de hablar de según qué cosas. La respuesta de RTV yo creo que fue inmejorable, un apoyo total tanto a Julia Varela y a Tonia Aguilar, y desde luego una defensa a la libertad de expresión y sobre todo a la libertad de información, ¿vale? Lo de llegar ahí amenazando y diciendo, oye, no hables de según qué cosas, pues sinceramente estaba muy feo. Este fue el comunicado de los consejos informativos de Radio Televisión Española. Desde RTV expresamos nuestra preocupación ante la amenaza de la UER. La Unión Europea de Radiodifusión ha advertido con sancionar económicamente a RTV si se vuelve a mencionar el conflicto en Gaza durante Eurovisión. Reivindicamos el derecho de nuestros comentaristas Julia Varela y Tonia Aguilar a hacerlo con libertad y responsabilidad. Condenamos cualquier intento de intromisión y defendemos el compromiso de RTV con la información veraz, especialmente en hechos de relevancia internacional. Pues ya está. Yo creo sinceramente que no hay nada más que decir. José Pablo López, el director de RTV, pues bueno, recordó este mensajito que se puso en la final. Antes de la final, se puso este mensajito un poco como sustitutorio de esa reivindicación que se hizo durante la primera semifinal, ¿no? Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción, paz y justicia para Palestina. Lo cual también me parece que es algo para aplaudir con las orejas. Desde luego que sí, la posición que ha tenido RTV con respecto a esto. Vamos con la segunda semifinal. Nada, recordaros que aquí, pues lo mismo, ¿no? También recordaros que es también 100% televoto. En esta semifinal no votábamos España. Y bueno, fue la semifinal donde participaba Israel y donde pues arrasó con una puntuación altísima, con una cantidad de 12 es ingente, 203 puntos, hizo que Israel ganara la semifinal. Segunda, Letonia, una sorpresa completamente. Nadie se esperaba que Letonia tuviera tanto apoyo, incluso por encima de Finlandia con 115 puntos. Cuarta, Grecia. Quinta, Austria, la ganadora de Eurovisión 2025, pasó con el televoto como quinta opción. Lituania 103, Luxemburgo séptima, octava Dinamarca, Malta novena y Armenia fue la que pasó como última opción con 51 puntitos. Se quedaron fuera de esta semifinal Australia con 41 puntos, Chequia con 29, ahí hay un salto importante, Irlanda con 28, Serbia con 28, Georgia con 28 también y Montenegro con 12. Simplemente destacar que Montenegro, pues los 12 que recibió fueron de Serbia, entonces sin esos 12 pues habría quedado con un cero bastante considerable, y un poco lo mismo por parte de Serbia, que sin los 12 de Montenegro pues también se habría quedado con muy poquitos puntos, ¿no?
Seguimos. A partir de... Ya teníamos a los 26 finalistas y teníamos que realizar el sorteo de la semifinal, que no sé por qué aquí ahora no aparece. Esto es. Se hicieron los sorteos de en qué mitad de la final se participa. A España nos tocó en la primera mitad junto a Ucrania, Islandia, Austria, Finlandia y Luxemburgo. Los de la segunda sí que fueron Suiza, Albania, Portugal, Armenia, Dinamarca, Francia y Alemania, y el resto sí que eran un poco a elección de los productores. Que en realidad al final, como los de la primera también son a elección de los productores, pues un poco es que el sorteo a mí cada vez me da que tiene menos sentido. Pero bueno, está bonito esto de que saquen una bolita que diga donde quieran los jefes. Está bien. Nos tocó, por desgracia, en la primera mitad, que siempre luce menos. Llegamos, por tanto, a la final. Ya hemos puesto... RTV ha expresado su incomodidad y su indignación ante que la UER diga que pueden decir o que no pueden decir según qué cosas, encima siendo totalmente informativas y respetuosas. Pusieron ese cartelito al principio de la final y estos fueron los comentarios de Tony y de Julia en la final. Es el turno. Ese silencio no es que es que realmente está cargada de silencios. Es el turno de la actuación de Israel, con Yuval Rafael, una cantante que procede de los alrededores de Tel Aviv. Hasta hace poco su talento musical era desconocido. El sueño de toda la vida de Yuval siempre ha sido ser cantante. Le gusta especialmente el soul y el R&B. Yuval cantará en francés y en hebreo New Day Will Rise, la canción escrita por Keren Peles, que también compuso Hurricane de Eden Golan el año pasado. Momento de Israel en Eurovisión. Momento de Israel en Eurovisión. Yo les aplaudo, les felicito porque lo hicieron muy correctamente, muy educadamente y tal, pero se leía entre líneas que daba gloria bendita. Bueno, la final. Este fue, por ejemplo, el Auditorio Dos Hermanas con el padre de Melody apoyándola a la noche de Eurovisión. Se lió pardísima allí. Un gustazo, ¿eh? Todo el mundo animando. La verdad es que es un gustazo que las reuniones alrededor de Eurovisión sean así, con todo el mundo animando. Bueno, ese mismo día de la final, pues ya, por ejemplo, ya podemos ver pues algunas peticiones de políticos de todo el mundo, incluso españoles, alentando al voto por Israel. Por ejemplo, Esther Muñoz, que si no me equivoco creo que es del PP, pues aquí diciendo: otro año que voy a votar a Israel sin haber escuchado ni siquiera la canción. Mensajes como estos durante el mismo día de Eurovisión, ya pasó el año pasado, pues circularon bastantes, ¿no? Una noticia también relacionada con la final. Aparte del mensajito que sí que pusimos en RTV antes de la emisión de la final, la VRT, la televisión de Bélgica, se ha ido informando por distintos sitios que durante la emisión del trozo de Israel, que ellos cortaron la emisión. Eso es falso, eso es mentira. Lo malo es que se ha publicado en muchísimos sitios de renombre, periódicos supuestamente con mucha base, ¿no? Hay que rascar un poco, hay que buscarlo. Sí que es verdad que estuvo sobre la mesa el planteamiento, pero hay que tener en cuenta que si tú no emites alguna parte o alguna actuación de Eurovisión, pues ahí sí que te pueden sancionar e incluso pueden, pues lógicamente pueden expulsarte, descalificarte del concurso, incluso evitar que puedas participar en
en otro año. Finalmente, la tele belga sí que emitió el concurso absolutamente, completamente. Lo digo por si lo veis en alguna parte, que es completamente mentira. Lo que pasa es que se han hecho eco de esa noticia falsa muchos medios muy serios. Lo que sí que hicieron fue, la tele belga, lo que sí fue protestar contra Israel poniendo un spot de apoyo a Palestina antes de la emisión del festival, ¿no? Con imágenes y con un cartelito de apoyo. Eso sí que es verdad y sí que sucedió. Incidentes durante la final de Eurovisión sí que hubo algunos protestantes, algunos manifestantes que intentaron subir al escenario durante la actuación de Israel. Al finalizar, llevaban, parece que era una especie de bolsas de pintura roja y que tenían intención de lanzarlas sobre el escenario. La gente de seguridad pues les consiguieron parar y hubo ahí una serie de forcejeos y tal, pero ese incidente pues no se vio porque realmente lo pararon, ¿no? Hubo bastantes protestas durante todos los ensayos y durante los shows de Eurovisión y sinceramente a mí estas imágenes me han disgustado bastante. Cómo los guardias de seguridad pues realmente maltrataban y agredían a este manifestante porque le tenían totalmente inmovilizado y aún así le golpeaban la cara y le tiraban del pelo. Y me parece una vergüenza. Y esto la UER debería de responsabilizarse y no permitir que suceda nada parecido nunca más, por muchas protestas y por muchos abucheos que haya dentro del recinto. Este tipo de cosas no se pueden permitir. La violencia a gente que estás intentando detener. A ver si que nadie interprete algo que no es. Otro año más, Martin Osterdahl no habló durante la final de Eurovisión 2025 para prevenir los abucheos. Digo una vez más porque ya nos pasó en el Junior, que creo que luego os voy a comentar también una cosita. Esta vez Martin Osterdahl, el responsable el productor ejecutivo de Eurovisión, simplemente salió, saludó a sus compañeros, hizo el gestito así, pero no dijo ni esta boca es mía. Esta vez prefirió no hablar y no decir nada y así no tener que recibir todos los abucheos que recibió el año pasado. Petirrojo Salvaje se ha suscrito con Prime. Muchísimas gracias, Petirrojo. Muchísimas gracias. Este es el momento ya de la victoria de Austria. Momento de pantalla partida con Israel como vencedor del televoto y a la falta de la votación de los puntos de Austria, que estaba pues eso, a 99 puntitos de diferencia. Austria gana Eurovisión. La verdad es que es un gustazo verle tan feliz, abrazando a sus compis. Let's spread more love como mensaje de ganador. Bueno, una final que yo creo que en general estuvo muy entretenida, estuvo muy bien, los shows estuvieron fenomenal. A mí la verdad es que creo que es un año que me ha ver. Creo que se queda un conjunto, una final bastante gustosa.
No apareció Celine Dion, sí que nos dejó un mensajito en la primera semifinal. Todo el mundo estuvimos ahí agarrados, como claro, ardiendo ahí a la esperanza de que Celine apareciera al final y cediera el trofeo, hiciera algo. No pudo ser, no pudo ser. Simplemente tuvimos un mensajito en vídeo durante la primera semifinal. Este fue un poco los comentaristas, por ejemplo, el mismo momento, pero desde el punto de vista de los comentaristas de Finlandia, el alivio que sintieron que yo creo que fue un poco el mismo alivio que sentimos todos al temer que Israel podría llevarse el concurso. Yes! Kiitos Euroviisujumalat. Yes, Itävalta on ottanut Euroviisut. Euroviisut on pelastettu. Eurovisión ha sido salvado. Onnittelut, JJ. Todo ha ido bien. Felicidades. Muchas gracias a los dioses de Eurovisión, a quienes sea que estén ahí vigilando por el concurso. Pues muchísima tensión, sobre todo porque si eras de los fans que recontaban puntos, los últimos en recibir puntos eran Suiza y Austria, y había solo 175 puntos sobre la mesa. Entonces, si Suiza se llevaba muchos puntos, cabía la posibilidad de que Austria no lo superara. Eso es la gente que llevaba los recuentos así, que hay mucha gente que lo hace. Entonces, el 0 a Suiza alivió mucho a esta gente al darse cuenta de que se iba a poder sobrepasar a Israel. Hubo muchos momentos, como siempre, en las votaciones con respecto a los puntos, sobre todo, pues eso, la gente que recibe muy pocos puntos o que recibe muchos porque no se lo espera. Vamos a ver algunas de las reacciones que la verdad es que son muy divertidas. Los 2 puntos de Sisal. Lituania, ellos están a su movida. Albania, cuando ve que sube la mitad, casi le da un parrús de la cantidad de televoto que recibe. Países Bajos no se lo vio venir. La pobre Miriana con sus 8 puntitos. Los 0 puntos de Suiza. Polonia, que como no entiende los puntos porque no entiende inglés, hasta que no lo ve en pantalla no reacciona. Luxemburgo sonriendo. Y nuestros 10 puntitos de España. Y mira, Islandia muy felices porque venían de un 0 del jurado. Reino Unido, que se llevó también otro 0 del televoto. Y, por supuesto, la alegría desenfrenada de Austria al recibir sus votos. Lenile, que se ha resuscrito ya por 37 meses. Lenile, muchísimas gracias, de verdad. Más, continuamos. Bueno, simplemente recalcar Tella de Tella y Selena de Austria 2023. Ya nos avisaba en el año pasado diciendo: estoy en un campamento de compositores y acabo de escuchar la que va a ser la canción ganadora de Eurovisión 2024. Lo acertó con Nemo. Y este año es compositora de la canción de Eurovisión de este año. Así que nada, esperemos que Tella siga inspirada, siga feliz y siga yendo a muchos campamentos y haga muchas cositas los próximos años por la salud de Eurovisión. Pero es lo que estamos diciendo mucha gente. Dicen, no puede ser que todo el peso, toda la responsabilidad de salvar Eurovisión caiga en los hombros de esta mujer. Así que a ver si nos espabilamos toda Europa y empezamos a llevar cosas muy potentes, muy, muy fuertes. Bueno, con respecto a la audiencia de Eurovisión, la gran final de Eurovisión arrasa un año más en las audiencias, 50,1 de share en España y casi 6 millones de espectadores en la 1. Las votaciones, que es lo que más audiencia tiene, ya sí que llegan casi a un 60% de la cuota y 6,6 millones 300.000 de espectadores, lo cual es una barbaridad y seguramente pues acabe convirtiendo otro año más en el evento no deportivo con más audiencia del año. Lo que yo insisto en
que necesitan más RTVE para darle más potencia, más caña y dejar, por ejemplo, de relegar la segunda semifinal a la 2 y hacer una semana con contenido super full Eurovisión. Si al final Eurovisión interesa. Un detalle muy interesante de la final, veis este piquito, esta bajada de audiencia del share, es básicamente la curva de la actuación de Israel durante la final. Por rangos de edad se ve que la gente entre 25 y 44 años, que es la línea naranja, fue la que más apagó la tele, literalmente apagó la tele durante la actuación de Israel. En número de personas son unos dos, solo el rango este de 25 y 44 fueron 200.000 personas que apagaron la televisión durante la actuación de Israel, lo cual es muy, muy, muy significativo. Si repasamos las audiencias en general de toda Europa, pues los datos pues siguen siendo muy buenos. Eurovisión sigue estando con muy buena salud. Finlandia, por ejemplo, una audiencia del 93%, que se dice pronto. Suecia, una audiencia del 89%. Hombre, la explicación de Finlandia, que sube además 10 puntos con respecto al año pasado, es que además es que iban con dos propuestas, la de Finlandia y la de Suecia, porque es que era de Finlandia también. Y además las dos estaban muy bien valoradas, entonces había mucho interés en el país, lógicamente. Pero Suecia muy bien con un 89,5%, Noruega, aunque bajó un poquito, muy bien con un 84,2%, Países Bajos subió un 21% con respecto al año pasado y llegó a un 75%. Supongo que el interés de Eurovisión después de todas las movidas del año pasado y de y las expectativas también de victoria, pues hizo que subieran tanto, pero ha subido muchísimo este año. 74% en Dinamarca, 70% en Grecia, Lituania bajó un poco, pero se queda en muy buen estado también, 66%, 64%, 62%. Lo dicho, en España más del 50% de audiencia y en general muy buena audiencia en general en Europa. Lo dicho antes, estos son los resultados de la gran final. Austria vence al final con 436 puntos, Israel segunda con 357 y Estonia, sorprendentemente, con el Espresso Macchiato con 356. Espresso Macchiato, que claro, los locals fue la primera vez que escuchaban esa canción. Nosotros ya llevamos 4 meses con el Espresso Macchiato aquí que ya estamos cansados, pues ahora les toca a ellos. Y ya he visto, si no he visto versiones de gazpacho, de ron con cola, de todo. O sea, nos esperan unas cuantas semanitas de Espresso Macchiato hasta en la sopa. Ahora sí, vamos a entrar un poquito en el análisis de algunas de las puntuaciones, las más interesantes, gracias a Eurovisionario, que siempre hace estos esquemas que son una maravilla. Una de las cosas más interesantes de la victoria de Wasted Love es que, si veis, esta es la franja del televoto, estos son todos los países y lo que le dio en la primera columna el jurado y lo que le dio en el televoto. No tiene ningún 12 en el televoto. Ningún país en el televoto le dio a Austria la victoria a los 12 puntos. Algo que creo que también pasó con Tatu, que también ganó sin recibir ningún 12 del televoto porque se los llevó todos carilla. A nivel de jurado sí que se llevó el de Finlandia, el de Alemania, Irlanda, Letonia, Bélgica, Países Bajos, Noruega y Suecia. España le dimos un 7 del jurado y un 4 del televoto, pero su mayor puntuación fueron 20 puntos por parte de Grecia y de Eslovenia, de un máximo de 24 puntos que sí se otorgaron, 12 del televoto y 12 del jurado. Lituania a Letonia, Chipre a Grecia, Eslovenia a Italia y Azerbaiyán a Israel. Pues vecinismos y afinidades bastante evidentes, todas esperables. Con respecto a los 0 puntos, pues Voyage de Suiza y What the Hell Just Happened de Reino Unido se unen al club de los 0 puntos del televoto en Eurovisión, los últimos, los de Reino Unido del año pasado, Boys Don't Cry de Suiza y bueno, Reino Unido, como veis, pues tiene también el de Embers y nosotros estamos aquí por ahora, esperemos que
que no tengamos que aparecer otra vez más con Blas Cantó y voy a quedarme. Con respecto a las puntuaciones, tenemos actualización de toda la historia, de todas las puntuaciones de Eurovisión. Las canciones más votadas en Eurovisión sigue siendo, pues por supuesto, Amar pelos dois, con 758 puntos, que para superar, el día que se supere eso, es porque han cambiado las normas de puntuación, porque es una barbaridad de puntuaciones. Pero Wasted Love entra en el 27, en una puntuación muy modesta, 436 puntos. Por ejemplo, veis que está rodeada, por ejemplo, incluso adelantada por Hold Me Closer de Suecia, que creo que fue un cuarto puesto, ¿no? O Fuego de Eleni Foureira, que fue un segundo puesto. Y de entre las 50 más votadas, realmente solo entran 3 canciones este año. Wasted Love, la de Israel y Espresso Macchiato, con 356 puntos en el 48. No ha sido, por tanto, un año con unas puntuaciones grandes. Han estado claramente muy repartidas y eso ha hecho también que haya sucedido todo ese nerviosismo y que, pues eso, las puntuaciones este año no hayan sido tan elevadas. Vamos al desglose de las puntuaciones de esa diva de Melody. Bueno, como veis, pues muy poquitos puntos. De jurado, los mejores, bueno, de jurado y televoto, los que mejores nos valoraron fue Albania, el jurado de Albania, que nos puso en segunda posición en sus puntos y nos dieron 10 puntos del jurado. Muchísimas gracias, Albania. Este año no nos perdemos el Festival Ikengues, sí o sí, y que, vamos, que esto es una recompensa por carrilear tanto a los Escodra Electronique, que a mí me han encantado este año. ¿Quién más jurados nos votaron? Francia con 5 puntos, Malta con 5 puntos, Azerbaiyán con 5 puntos y Suecia con 2 puntitos. Esos son los jurados. Y simplemente destacar, para que veáis, esos sí que fueron los jurados que nos dejaron en el top 10, porque un resumen muy rápido, los jurados lo que hacen es ordenar todas las canciones y se hacen una media entre todos los jurados y luego se hace un ranking final, ¿no? Entonces al final es un ranking de las 26 canciones. Consigues puntos si tu canción entra entre el 1 y el 10 del ranking. Si entras entre el 11 y el 26, da igual quedar el 12, el 13 que quedar el 24 y el 25, porque son 0 puntos. Y aquí veis un poco lo que se ve en las posiciones de los jurados, ¿no? Cómo quedábamos en posiciones 13, 11, 16, 14, 13, 12, 11, 13, 17, 17. Todo eso son 0 puntos, da igual. Pero en general las posiciones son muy bajas. O sea, en general 21, 23, 19, 19, 21, 21, 20, 20, 19, 23, 24. O sea, en general no es que digas, ay, que había muchos 11. A ver, había un consenso mayoritario por la parte baja de la tabla. Un poco pasa lo mismo con el televoto. Recibimos 6 puntos de Portugal, 3 puntos del Rest of the World y 1 punto de Irlanda. El resto de televotos también muy por debajo del top 10. 21, 11, 14, 25, 18, 17, 15, y aquí ya empieza a bajar 22, 20, 21, 20, 21, 23, 24. En fin. Realmente no hubo, a la lectura de las puntuaciones, no hubo un impacto ni en el jurado ni en el televoto que hiciera que ni los jurados nos puntuaran ni la gente levantara el teléfono para votar por nuestra candidatura. Desde luego, una pena. Al final quedamos, por tanto, en un puesto 24. Esta es España en Eurovisión en este siglo, entre el 2000 y el 2025. Bueno, pues tenemos a Slow Mo como esa tercera posición ahí icónica que se va a quedar ahí, esperemos que no mucho tiempo, quiero decir, sola, que vengan otras candidaturas que la acompañen, pero de las últimas 10 candidaturas de Radio Televisión Española, de España en Eurovisión, 8 de las 10 han quedado por debajo de la posición 20. Estamos un poco condenados a este bottom que, en fin, que es una pena que estemos ahí. Realmente fuera de ese bottom hemos tenido en estas últimas 10 candidaturas a EAEA, a Blanca Paloma y a Slow Mo en el 3, a Blanca Paloma en el 17. Hay que cambiar muchas cosas. Ya tendremos tiempo para analizar
hay que cambiar muchísimas cosas y ponerse las pilas, pero lógicamente hay que cambiar muchísimas cosas porque no estamos dando con la tecla. Creo que es bastante evidente. Curiosidades de las puntuaciones. Pues el jurado de Israel nos deja a España en sus votaciones última y a Islandia, que era otro de los países también muy críticos con ellos, lo dejan penúltimo, pero simplemente recordar que es un jurado de los 37 que vota, ¿vale? Los demás no, en principio no tienen ninguna movida contra nosotros, ¿no? Entonces, pero sí que es bastante relevante ver cómo el jurado de Israel sí que se la toma con nosotros después de esa semana, de esas críticas y de todo lo sucedido que hemos visto antes durante las retransmisiones. Curiosidades de las votaciones. Estonia solo tuvo 4 jurados, solo hay puntuaciones de 4 jurados porque la UER eliminó a Alika, que fue la representante de Estonia en 2023, pues por algún tipo de irregularidad, sí, seguramente porque dijo a quién iba a votar o algo así, no se sabe todavía, pero este año solo figuran 4 jurados en sus votaciones. También eliminaron a Katerina Palienko de Goa, seguramente por algo muy, muy parecido, pero a ella sí que la consiguieron, les dio tiempo a sustituirla por otro jurado. Más con respecto a los resultados, las canciones que han conseguido entrar en el top 200 global de Spotify, es decir, que han tenido una repercusión a nivel global en todo el planeta, pues Wasted Love, como ganadora de Eurovisión, pues era de esperar que fuera la que tuviera más repercusión. La gente querría escuchar, ¿cuál es la canción que ha ganado Eurovisión? Pues entra en el 23, Espresso Macchiato entra en el 35, Barabada Bastu en el 46, Boller de Alemania, Temarraken, que se va a quedar, ya te digo yo, y que va a sonar mucho, os recomiendo el disco, está fenomenal. En el 59, y Volevo Essere un Duro de Italia entra en el 181. La segunda favorita del televoto ni se la ve ni se la espera. Curiosidades. Y esta tabla que me ha gustado mucho, que es un poco las canciones de cada país, en qué posiciones de los charts de los otros países han entrado. Y creo que esto sí que es muy representativo para saber qué canciones funcionan y qué no canciones funcionan en cuestión del televoto, ¿no? Pues, por ejemplo, ves que Austria sí que entró como número 1 en su propio país, pero también número 2 en Estonia. Espresso Macchiato, si veis la ristra de números de países en las que ha entrado en lista, pues lógicamente se explica cómo luego tiene tanto televoto, porque tiene mucha repercusión, porque gusta en el 3, en el 2 y en el 1 incluso en el 1 en Suecia. La canción de Finlandia también ha sido 1 en Suecia, 2 en Estonia, 3 en Austria. La de Alemania también, incluso la de Islandia, la de Israel, en cambio, 1 en su país y no en muchos más, pero la de Lituania, por ejemplo, es que fue número 1 en Alemania, 3 en Italia, 2 en su propio país. Y bueno, la columna de España un poco también bastante vacía, ¿no? En nuestro propio país, aquí marca como que ha sido 7 en las listas de Spotify, ¿no? Entonces, yo creo que es una tabla a la que hay que echarle un vistazo cada vez que me pregunten, oye, ¿qué hace falta para ganar Eurovisión? Pues a ver si inspira a alguien esta tabla. No para ganar, pero para que funcione la canción medianamente bien, yo creo que sí. Más después de los resultados, pues Italia es ahora mismo el país más exitoso de esta década. Los números de Italia de esta década en Eurovisión es que es para morirse de la envidia. 5, 7, 4, 6, 1, 2, 5, 6, siempre en el top 10. Es que, pues nada, cuando se hace bien las cosas, pues no necesitas mucho más, la canción funciona por sí sola. Y entramos ya en el tema de las repercusiones y sobre todo en el tema de, pues nada, todo el jaleo, claro, después de
de este mal sabor de boca que dejó la posición de Melody, la posición de España en la final, pues bueno, entraron muchísimo, pues eso, ha habido mucho revuelo con el televoto, sobre todo, ahora vamos a hablar de todo esto, y todo lo que se llama política dentro de Eurovisión. Este es el padre de Melody hablando acerca de los resultados, hablando de, pues eso, de esas sospechas del televoto de Israel. Me sorprende lo del tema del televoto. Ya. Me sorprende muchísimo. O sea, cómo verdaderamente Melody, con todos los fans que tiene en el mundo y en todos los sitios, y ahora llega, por ejemplo, lo voy a decir, pero no quiero que haga una polémica. Israel, por ejemplo, que yo no tengo un problema porque yo no soy político, no entiendo nada de esas cosas, pero es un país muy potente. Cómo realmente estaba de los últimos. Ya. Y ahora te dan, o sea, prácticamente 298, o sea, cerca de 300 Bueno, votos. finalmente sabemos. Ahí al pobre ya se estaba metiendo en un jardín y la presentadora dijo, muy bien, venga, vamos a hacer un programa de entretenimiento porque nos estamos metiendo en un follón. Aquí simplemente este es la lista. Bueno, es una comparación que es que a mí me parece que es bastante evidente con respecto para evidenciar cómo Israel ha manipulado, comprado o intentado, pues eso, manipular el televoto, la puntuación de Eurovisión 2025. Ya venimos desde 2024 quejándonos de estas evidencias, pero claro, por ejemplo, si comparas qué países dieron en el 2024 los 12 puntos en el televoto con respecto a los del 2025, pues ves que son exactamente los mismos menos 2 o 3 países. Es decir, ya tienen pillado el de a quién tengo que hacer, a quién tengo que mover, a qué tengo que llamar o dónde tengo y ya está, y es bastante evidente, ¿no? Pues nada, evidencias totalmente aceptadas por el propio gobierno de Israel, en el que la agencia gubernamental de Israel paga por anuncios y por campañas para poder pues eso, afectar al televoto. Durante el propio día de Eurovisión, durante la propia semana de Eurovisión y tras los resultados de Eurovisión, lo que sí que ha habido, sí que hemos podido ver, pues bueno, evidencias de que hay movimientos, campañas de Israel para poder promocionar el voto en Eurovisión. Pues, por ejemplo, la directora de OK Diario es promotora de una campaña que se llama 20 votos por Israel en Eurovisión. Infinidad de noticias donde se confirma que se invirtió dinero para fomentar el voto. Estos son del 2024, pero que las tenemos en 2025, y pues distintos políticos o distintas figuras de este país que han ido, pues por ejemplo Juan Carlos Girauta, todo el rato haciendo promoción haciendo campaña de forma política para fomentar el voto por Israel. Si esto, más que politizar el concurso, esto no hay otra cosa, desde luego. El tema es también la evidencia de que hay una campaña gubernamental que con una cantidad de propaganda fomentando el voto pro-Israel en Eurovisión. Aquí, por ejemplo, las últimas 40 publicaciones del Estado de Israel son oficiales para apoyar a Eurovisión con bots y publicidad, pero desde luego que hay muchísimas campañas. No sé si entrabais en YouTube durante la semana de Eurovisión, veíais que había publicidad de la cantante de Eurovisión todo el rato hablando en 25 idiomas para fomentar el apoyo a la candidatura de Israel. O sea que realmente mucho esfuerzo, mucho dinero el que han movido desde el gobierno para apoyar para poder mover el televoto, desde luego.
La UER lo sabe y la UER lo confirma. La UER confirma que Israel usó publicidad institucional para movilizar el televoto a su favor en Eurovisión 2025. Lo que hay que diferenciar es lo que es una campaña, por ejemplo, de la propia delegación, de la propia televisión de un país para fomentar la candidatura o llevar a los artistas a las pre-parties, etc., etc., a lo que es utilizar publicidad del propio gubernamental, ¿no? Es bastante diferente, sobre todo porque los objetivos es que son totalmente diferentes dependiendo de dónde sale el dinero. Estos datos a mí me han gustado muchísimo y creo que también reflejan muchísimo todo lo que está pasando. Estos son los datos del televoto y de la audiencia de Bélgica en Eurovisión en los últimos años. Esta es de la semifinal de Bélgica, la cantidad de... Perdón, he dicho audiencia, el número de votos. Esta es la audiencia, la raya negra, y esto es el número de votos recibidos durante la semifinal de 2023 y estos son los votos recibidos durante la final de 2023. La audiencia va bajando y aún así, durante la semifinal de 2024, en el que Israel comparte semifinal con Bélgica, si veis, el televoto se dispara y casi se duplica con respecto al año pasado. La final le pasa exactamente lo mismo. El televoto prácticamente se duplica con respecto a la edición anterior. Lo gracioso es que este año Bélgica no ha competido en la semifinal con Israel y entonces su televoto ya sí que se vuelve a parecer un poco a como era el de 2023. Sin embargo, ellos que han sido eliminados en la final compiten en la final y estando incluso eliminados, lo que hace que por tanto su audiencia disminuya, el televoto se vuelve a duplicar, incluso crece más con respecto al año pasado. Pues para mí es totalmente una evidencia de que ahí alguien está metiendo mano. Incluso a pesar pues eso, de estas campañas, esas publicidades a favor del pueblo de Palestina y en contra de Israel que se hicieron durante el programa, países como España o incluso Bélgica le han dado los 12 puntos del televoto a Israel. Bueno, tras el batacazo, Melody nos manda este mensajito de ánimo. A ella se le ve súper bien, súper feliz. Despierta, arreglándome, maquillándome. Y en primer lugar quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado muchísimo, a toda España, porque se ha volcado conmigo 100%. Me han mandado no sé cuántos vídeos de estadios en diferentes partes de España llenos para ver la actuación. Y por toda Latinoamérica. Bueno, ha sido un show total que yo creo que esto no se olvidará jamás. Estoy muy satisfecha con la actuación que he hecho. Me parece que hemos hecho un gran trabajo. Mi traje me encanta. Vocalmente ha estado... estoy muy feliz. ¿Qué quieres que te diga? Los bailarines son unos máquinas, todo. Estoy muy contenta. Ahora sí que es verdad que estoy un poquito cansada y voy a hablar un poquito más largo y tendido con vosotros de todo lo que he visto y de lo que pienso y demás. Pero sí quiero dejar claro una cosa, que esto es una cosa más y yo con lo que me quedo es con el amor y el cariño y el respeto que todos los países han mostrado detrás de cámara a nosotros y a nuestro trabajo, porque estaban todo el mundo con la boca abierta. Y me quedo también, por supuesto, con que este verano nos vamos a ver porque tenemos una gira de conciertos brutal. Pero aún así yo creo que vosotros también os merecéis una explicación, una charlita, y nos la vamos a pegar y vamos a hablar como ustedes sabéis que yo soy, natural y bien clara. Vamos a hablar con claridad de lo que yo he visto y de lo que opináis tanto vosotros como yo. Pero señores, que estoy muy feliz y muy satisfecha porque nosotros hemos ganado. El amor está por encima de todo y que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas, pero que viva el arte. Que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas. Bueno, este mensaje muy buena familia. Lo manda Melody porque, bueno, decide cancelar
todos los eventos que tenía ya pactados con RTVE, con la agenda de RTVE, pues post-festival, independientemente del resultado que se obtuviera, pues ya tenía una serie de eventos, entrevistas, etc. Ella decide que quiere volver a su casa y que quiere estar con su familia y sobre todo que echan mucho de menos a su hijo pequeño, ¿no? Entonces, pues bueno, la noticia de que se cancelan todos los eventos, como por ejemplo el programa de Broncano que tenían preparado para el lunes siguiente. La verdad es que la forma de lo anunciaron, pues a mí me pareció graciosa. Justo Resulta de- que Melody, Resulta de por que... lo que sea, ¿Viste? Ha habido mucho barullo con la ha Eurovisión. habido barullos. La muchacha debió volver de allí un poco, digamos, aturdida, emocionalmente afectada, Removida. removida, y ha dicho, me quedo en mi casa aquí, me pongo una mantita. ¿De qué está ahora mismo? Con una mantita, sí. Tan a gusto. Pero tú crees que es por quedar por la polémica con lo de No lo sé. Israel Es que como no- o por quedar la veintitantos. Supongo que habrá una mezcla de las dos cosas. En fin, pues nada, lo tenían ahí previsto hacer la entrevista, supongo que la harán en otro momento, pero hombre. Se habló mucho de la cancelación de la entrevista en La Revuelta. Han estado persiguiendo toda la semana a Melody, intentando pues tener declaraciones de ella, pues muchos rumores de si está cabreada con RTV, muchos rumores de si está cabreada con la UER, con Israel, con los santos, con las vírgenes, con todo el mundo, con los Pokémon, con las paredes, los super, con todo el mundo. Pero bueno, el lunes ya han anunciado que va a hacer la presentación, pero va a ser de mano con RTVE, van a hacer esa rueda de prensa, ¿no? Entonces, a las 4 de la tarde, el lunes, pues nos enteraremos de esas declaraciones oficiales. No sé, yo de verdad espero que se la hayan ya, después de estos días de estar con su familia, pues ya los ánimos, respire, y siempre va a tener tiempo para hablar según qué cosas. Y a ver, que no se trata de que no diga según tal cual, pero que hay veces que hay que saber qué batallas tienes que luchar. No sé, pero yo tengo muchas ganas de saber qué es lo que quiere decir. Eso, desde luego. Consecuencias de todas las televisiones con esa clara manipulación de los votos por parte de Israel. Y pues otra vez un segundo año con un malestar y con una mala sensación de que el concurso está totalmente distorsionado y que la UER no está haciendo todo lo que tiene que hacer por el bienestar del concurso. Bueno, RTVE exige una auditoría a Eurovisión tras el televoto de Israel, acusa de manipulación, campañas pagadas y pide debatir su participación futura. Ya abiertamente pide debatir a la UER la participación de Israel en Eurovisión, diciendo cosas como que la legitimidad del voto está en duda. Esto fue el trocito en las noticias de RTVE. La representante de Israel es una superviviente de los atentados de Hamas y consiguió ganar el televoto tras conseguir solo 60 puntos del jurado. La representante española, Melody, queda antepenúltima con solo 37 puntos. Radio Televisión Española pide a la EBU que se abra un debate sobre si este sistema de televoto es el más adecuado y si los conflictos bélicos lo condicionan. RTVE emitió este mensaje antes del inicio de la final. Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina. Así es como se hicieron eco los informativos de RTVE. Bueno, muchos países están uniendo a las protestas, pues en este caso, por ejemplo, Bélgica, que también pide una revisión del televoto. RTE de Irlanda, pues también dice que necesitan ver los números y que necesitan un ejercicio de transparencia. También Islandia, la RUF de Islandia, dicen que también quieren la misma información a la UER acerca de las votaciones del televoto, porque no se las cree nadie. es que ¿qué quieres que te diga? Porque no se las cree absolutamente nadie. Más, Noruega también se une a las peticiones de transparencia para revisar el sistema de votación. Eslovenia sigue diciendo que ya viene desde el año pasado, que mandó una serie de cartas y una serie de preguntas
a las que la UER desde el 2024 todavía no le ha respondido, y entonces la tele eslovena dice: todavía insistimos en las mismas preguntas que las del año pasado y para reconsiderar la participación de según qué países en Eurovisión. Eslovenia también se une y por supuesto la ILE de Finlandia también quieren revisar las reglas actuales de Eurovisión acerca de participación y acerca del televoto. Habrá otros de Países Bajos también quieren discutir los principios centrales de la UER, y además dicen directamente que la participación de Israel confronta pues todos los valores y todo lo que se supone que están defendiendo en la UER con Eurovisión. La URT, que es la otra tele, o sea, aparte de quejarse la televisión flamenca, la francófona también se une a la otra televisión, y también dice que también se cuestiona incluso la futura participación en Eurovisión por parte de Bélgica. Sueltan ahí pues bueno, nos estamos cuestionando la futura participación porque, vistas las cosas, pues no gustan nada, lo cual es un mensaje pues muy preocupante. Y bueno, esta sí que es la televisión de Bélgica, y nada, apoyando a la tele VRT, también solicitando la revisión del televoto. Este es un statement, este es un mensaje que dio el nuevo director de Eurovisión que nombraron este año, Martin Green, y bueno, que básicamente es un bla bla bla, pues porque realmente no acaba concretando en nada, que es lo que acaban haciendo durante todo el año, ¿no? Como dando muchos mensajes de sí, a todo el mundo le contesta sí, estamos viéndolo, sí, lo tenemos en consideración, sí, pero es un sí de los tontos. O sea, realmente no acaban tomando ninguna medida, ¿no? Simplemente destacan que el proceso de votación del Festival de Eurovisión es el más avanzado del mundo y que hay un equipo de profesionales revisando, no sé qué, no sé cuándo. Lo que da a entender es como si la gente se estuviera quejando de que les han hackeado el voto. Nadie te está diciendo que te está hackeando el voto, pero realmente lo que te está diciendo es que de una forma u otra es bastante evidente que lo están manipulando a conveniencia de algunos, pero bueno. Esta es la carta abierta de Martin Green también. Este es el director de medios de la UER, Jean-Philippe de Tender, que dio una entrevista y es un poco más de lo mismo, pero bueno, sí que por lo menos es consciente de que hay cosas, o da a entender de que es consciente de que hay cosas que hay que revisionarlas. Pues, por ejemplo, los 20 votos por SIN o por persona, y luego sí que, pues eso, diciendo que van a entrar a debatir sobre, pues eso, grandes temas importantes dentro de la OER, y que también, por ejemplo, el tema de los jurados en las semifinales, pues que también lo van a estudiar, en fin. Altos directivos de la OER y tal, que sí que dicen que van a estar revisando y que van a estar mirando todos estos problemas. La amenaza de Bélgica de retirarse, que ya acabamos de comentar, de si no se revisan las normativas, pero también se confirma una cosa que se venía sospechando desde el año pasado, ¿no? La amenaza de Alemania con irse de Eurovisión si se expulsa a Israel del festival. Para mí, y esto es una opinión personal, yo creo que esta es la verdadera causa de que no se haya conseguido expulsar a Israel, y no es tanto lo de que si Marroconail o la publicidad, que también afecta, ¿no? Lo de que tengas a un patrocinador de Israel, sino el hecho de que Alemania y seguramente también Reino Unido tengan la amenaza de que si se expulsa a Israel, pues ellos se salen también de la UER, ¿no? Entonces eso es una amenaza que es bastante gorda y que lógicamente pues tiene a la UER agarrada, no solo por la importancia de qué sentido tiene un poco la UER según sin qué países, sino por el dinero que aportan. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, también muy importante saber que
Pues bueno, el año pasado no teníamos repercusiones políticas a nivel mundiales y no se le podía pedir tampoco, yo creo, a Eurovisión que hiciera algo que en ninguna, pues nada, en ningún medio político, en ninguna organización, en ningún evento deportivo, en ningún club deportivo, en ningún otro había sucedido, ¿no? Que es que echaran a Israel o que la amonestaran de alguna forma. Entonces era muy difícil que sucediera en Israel. Eso está empezando a cambiar. Ya en Europa hay noticias, cosas que están viendo que ya pues quieren sancionar a Israel. Entonces, a partir de ahí, a partir de esos movimientos, ya sí que podríamos ver repercusiones en Eurovisión. Un poco lo mismo pasó con Rusia. A Rusia se le echó de todos lados, pues también se le echó de Eurovisión. Entonces, yo creo que por ahí es donde tenemos que estar más atentos, a ver si hay repercusiones políticas a nivel internacional, a nivel político, que puedan tener en el futuro una repercusión en Eurovisión. Bueno, el representante croata también se posiciona, Israel debería ser expulsado y lo mismo que el ganador de este año, JJ, diciendo, comparando pues Israel in this game, they're both aggressors in this case when it comes to war, and that they are, comparando a Rusia, actively also el caso de Rusia con el caso de Israel. Which is very disappointing. But yeah, the EBU hasn't done anything regarding it, and I personally cannot do anything. If it were up to me, I would exclude them. But yeah, so we'll see what will happen next year. Maybe it will be more fair next year towards everyone. And maybe next year the televotes will also be supervised properly, with no ads or anything. Muy bien, JJ. Fabuloso. Pues felicidades. A mí este anuncio ya sí que me dejó todo loco una vez ya terminado Eurovisión y después de viendo todas las repercusiones que está habiendo. Pedro Sánchez, presidente de nuestro país, salió y dijo esto. Con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente también desde Europa. Y por eso creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel. Porque lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura. Y desde aquí, en todo caso, un abrazo solidario para el pueblo de Ucrania y el pueblo de Palestina que están viviendo la sinrazón de la guerra y del bombardeo. Pues ya está, pues un presidente de una nación ya abiertamente dice que Israel no debería de participar en Eurovisión, lo cual, pues bueno, ya es una piedrita, en el camino. La respuesta por parte de OAER, pues la misma tontería de siempre. La OAER es una asociación de emisoras públicas, no de gobiernos. Ya amiga, pero con Rusia hicisteis una cosa y aquí no lo queréis aplicar, pues porque patatas, ¿no? Bueno, esto quizás os alegra a algunos, pero bueno, yo tampoco creo que vaya a arreglar gran cosa, pero bueno, puede que sí. Pues según un medio sueco, pues Martin Österdahl ahora mismo está pues con una cosa de una casa en la que debe de estar en alquiler y que unos problemillas, no sé cuánto, y según parece ahí en los comunicados y tal, para alegar que si se queda en la casa, que si no se casa, dice, bueno, igualmente da igual porque mi contrato se acaba en la próxima primavera. Entonces parece un rumor, o no está confirmado, que el contrato de Martin Österdahl tiene límite, tiene fecha de caducidad la próxima primavera. A ver, veremos. Bueno, con respecto a la OAER, pues simplemente confirmar que con todos los problemas que hubo el año pasado, con todos los problemas que está habiendo este año, con todas las evidencias que están puestas sobre la mesa,
la crítica hacia la UER es no solo porque yo entiendo que se vean atados por según qué motivos por el que puedan participar en Eurovisión, para no forzar la salida de Israel en Eurovisión, pero sí el esfuerzo activo por camuflar absolutamente y por tapar absolutamente todo lo relacionado y que no salga a la luz, para que no queden en evidencia, ¿no? Lo cual son muchos ejercicios de censura que la verdad es que son muy feos. Pues, por ejemplo, los que ya vimos antes de Eurovisión, ¿no? Esa prohibición, por ejemplo, de los artistas de que no puedan ir con ninguna bandera que no sea la de su propio país, que además ellos se encargan de dársela para que nadie la cuele, lo que incluye, por ejemplo, banderas del orgullo LGTBI, lo cual es una vergüenza, ¿no? O sea, que al final tengas que ir censurando mensajes de libertad y de inclusión simplemente para que nadie te cuele una bandera de Palestina. Bueno, con respecto a las acreditaciones, ya sabéis que está la sospecha sobre la mesa de que todos los que hemos sido abiertamente críticos con la UER y con la participación de Israel en Eurovisión, pues se nos ha denegado la acreditación este año. Esta es la confirmación de cómo el periodista que hizo la pregunta el año pasado en la rueda de prensa a la representante de Israel, preguntándole de si creía que su presencia allí ponía en peligro al resto de participantes, que le dijeron, no tienes que responder a eso, pues ese periodista que según parece llevaba 20 años siendo acreditado, este año no ha sido acreditado en la UER, lo cual pues en Eurovisión, lo cual no sorprende absolutamente a nadie. Otro ejercicio de censura este año ha sido, pues, por ejemplo, la suspensión de las ruedas de prensa después de los semifinales, en la que se hizo esa pregunta que hemos comentado. Este artículo, que desde luego os lo recomiendo, del diario.es, donde se sacan a la luz todos los documentos del año pasado que hubo relacionados con la UER, como por ejemplo fue esta carta de amenaza de sanción de la UER a la CAN, a la televisión de Israel. Es decir, lo que evidencia que la UER era consciente de todos los problemas que estaban sucediendo el año pasado antes de la final, y con esos 6-8 países que estaban amenazando con no participar, y con esas quejas de 16 delegaciones acerca del comportamiento de la delegación de Israel. Esta es la evidencia de que ellos eran totalmente conscientes, incluso amenazando a la delegación de Israel diciendo de comportaros bien, que si no habrá consecuencias. Lógicamente no ha habido consecuencias. Pero también se ha filtrado el informe de la investigación independiente que se encargó por todo el tema de Just Klein, y en el que se detallan pues todos los problemas que ha habido y los dejan en negro sobre blanco. Y el documento interno de la OER, donde se ven las medidas internas de la OER tras recibir el informe independiente y las medidas que se supone que la OER iba a tomar para evitar que todos esos problemas detectados sucedieran. La cuestión es que esa hoja de ruta ha estado ahí puesta simplemente pues, para no seguirla por todos los temas que estamos comentando, que al final de lo que tiran es más de cerrojo, de censura, de tapar, de sistemas antiabucheo, de que no salga tal persona para que no la abucheen, de que no haya declaraciones de ningún tipo, de que no haya banderas, de que no haya símbolos. Esa parece que es la única forma en la que OER está sabiendo gestionar este problema. Con respecto a eso, también salió a la luz esto de la organización del Junior en Madrid el año pasado. La OER pidió a RTVE censurar los abucheos de Osterdahl. ¿Por qué? Porque en los ensayos del Junior, Martin Osterdahl sí que salía y sí que iba a decir que los puntos estaban bien, no sé cuánto, pero es que en los ensayos se le abucheó también. Entonces, visto que en los ensayos se le abuchearon, lógicamente la OER pidió a RTVE censurar los abucheos, es decir, ponerle un filtro como hicieron en Eurovisión, que se produjeron durante el ensayo de Eurovisión Junior 2024.
como RTV se negó a censurar el audio para la final, el supervisor ejecutivo de Eurovisión optó por no hacer esa tradicional aparición, lo cual aplaudo aquí totalmente a RTV. Bravo por decirle, amigo, yo no voy a censurar absolutamente nada. Si tú quieres salir, pues tú mismo. Y evidentemente, pues al final decidió no salir, que es un poco lo mismo que ha decidido este año. Salir y no decir absolutamente nada. También poner en evidencia la censura que hacen con respecto a, pues a los cuerpos. Este año también a Finlandia le han pedido taparle el trasero, cuando, pues, por ejemplo, el mismo año pasado teníamos a representantes de esta guisa, o este año hemos tenido a 2 hombres totalmente con el torso totalmente descubierto. Pero, pues nada, aquí a Erika Wittmann le han pedido tapar un poquito las nalgas porque pues les debe de parecer mal según qué cosas. También se ha visto esta semana que el año pasado multaron a la televisión de Portugal por el tema de las uñas de Yolanda, que supongo que los demás que también sacaron banderas de Palestina o símbolos de Palestina, pues supongo que también les multarían, a saber si de ahí la amenaza de multa que han tenido a RTV, pues porque parece que lo han hecho varias veces. Y os quiero compartir esta imagen de Instagram de la cuenta oficial de Eurovisión. Es Seni, la ex representante de San Marino, con la bandera del orgullo. Cosa que a mí lo vi y dije, menudo huevos tienen, después de prohibir a los artistas que salgan con la bandera del orgullo, hacer publicaciones con la bandera del orgullo. Desde luego no se lo merecen que les tengamos ni respeto, tienen muy poca vergüenza, y esto hay que decirlo. O sea, no podéis prohibir las banderas del orgullo y luego hacer apología aquí de nosotros que somos súper a favor de los derechos y no sé qué. No, lo siento, pero no. Solo hay que echarse un vistazo a todos los comentarios. Son todos negativos. La gente está que trina con la OER y desde luego tienen un serio problema de imagen en la OER, súper gordo, que yo no sé cómo van a poder gestionar esto en los próximos años. Venga, que ya termino. Cosas divertidas. Esto no os lo podéis perder. La intérprete de signos de la BBC cantando Ich komme. Os lo pongo sin... Mira, así es Ich komme. Así es como... Porque total, así es como lo ve un sordo. Pero me encanta el gesto que tiene la canción, que hace... Todo arriba, todo arriba. O sea, de verdad, mis 10, mis 12... Es buenísimo. Mis 12 a esta intérprete de signos, porque es desde luego una maravillosa... Es maravilla. Así también se interpreta... Con lenguaje de signos, esa diva. Vamos a ponerlo en la parte más animadilla. Por distintos idiomas. Son todos intérpretes de signos, pero de distintos idiomas. Porque además, según parece, los gestos en cada idioma en lenguaje de signos es distinto. Ahí el grito, además, ahí hacen ¡ah! Nada, la verdad es que es muy curioso ver cómo interpretan, cómo hacen ese lenguaje de signos. Mi meme de esta temporada, de este año 2025, ya te digo que es las votaciones de George Denutza del año pasado con es que es buenísimo, con esta secuencia de palabras que no entiende nadie. And now our Georgia jury points firefighter 12 points. O sea, es que es como una secuencia de palabras como que le van saliendo, que me parece maravilloso. Now our Georgian jury points Firefighter
Firefighter. 12 points. Pues nada, ya sabéis, cada vez que queráis decir algo importante decís Firefighter, lo que sea, y entonces ya le dais toda la importancia. Bueno, desde luego vamos a echar muchísimo de menos a nuestra Melody. La vamos a echar muchísimo de menos. La verdad, porque con la verdad se llega a todos lados. Lady Gaga call me every day. Hello, Melody. Hello, lady. ¿Cómo está, cariño? Of course. Y ella me dice, ¿tú vas a hacer el helicóptero? Y yo le digo, Lady, es que hay un poquito de controversia. Me está mirando William como diciendo, esta mujer que me está diciendo. Yo por la mañana ya me levanto así. Maravilloso. Nada, Melody, te vamos a echar mucho de menos ver vídeos tuyos diciendo cosas durante esta temporada. Al que también vamos a echar mucho de menos es a mi pobre Lumo, que por lo menos me conseguí hacer una foto con él, pero Lumo, muchísimas gracias por existir. Al final te pillé muchísimo cariño. Y nada, y este mensaje de Víctor Escudero que quiero recalcar. Lo que es el verdadero Eurovisión es esto. Pues ver cómo todos los artistas, como todas las delegaciones, bailan a las canciones de sus compañeros y cómo celebran el verdadero United by Music. Este es el verdadero Eurovisión. Nosotros somos el verdadero Eurovisión. Y tenemos que luchar para que se mantenga y que nos lo dejen como nos gusta a nosotros. Divertido, amigable y en el que el centro es el show, en el que el centro es la música y pues nada, el espectáculo, la convivencia y el buen rollo. Nada, gente, seguiremos teniendo weeklies, no sé cuánto me he ido, seguro que me he ido una barbaridad, no quiero ni mirar el reloj. Lo siento, de nada, espero que te haya gustado. Pero bueno, creo que está guay también eso, la recopilación de todas las cosas que han estado pasando durante esta semana. Es evidente que las noticias de Eurovisión durante las próximas semanas van a seguir sucediendo, así que nosotros vamos a estar muy atentos aquí durante la weekly, la vamos a seguir celebrando hasta veranito. Así que nada, estate atento, ya sabes, los miércoles a las 9 de la noche y en Toxic Vision nosotros vamos a seguir haciendo contenido eurovisivo, porque aunque no nos han anunciado el Eurovisión Latinoamérica que todos esperábamos, pues seguiremos con el contenido eurovisivo y haremos, pues ahora por ejemplo vamos a entrar en la época de jugar a nuestro Second Chance, vamos a formar nuestro Eurovisión con esas segundas opciones y haremos nuestra gala y prepararemos el camino también, por ejemplo, a nuestro Cuadrevisión que haremos después de verano. La mayor noticia de la weekly que se ha movido, no, las vamos a seguir haciendo los miércoles. Esta es hoy porque era especial. Todos los miércoles a las 9 de la noche en Twitch, ¿de acuerdo? Nada, que muchas gracias por todo el apoyo esta semana aquí y en Europop. Pues bueno, ya os daré resumen de números a final de temporada, pero bueno, las cifras han sido estratosféricas. Los vídeos de Melody y de las actuaciones de los juries en mi canal pues han funcionado de fábula, de muerte, una cosa loquísima. Así que nada, agradeceros a todos. Que lo decías por... que se ha movido Claudia. Vale. Que se ha movido Claudia, la de Grecia, vale, creía que decías la weekly. Sí, se ha movido un montón, estaba bailando ahí. Que nada, que un asbesto muy grande, que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por el apoyo, por todas las suscripciones, por todas las visualizaciones, que nos seguimos viendo y nada, buena resaca eurovisiva.